ciencia, del pensamiento, del conocimiento público y del compromiso institucional con las grandes causas de nuestro tiempo. Y pocas causas son tan urgentes como enfrentar el cambio climático con justicia. Y hoy tenemos el privilegio de contar con dos voces fundamentales que además son autores del informe. En primer lugar, a mi lado izquierdo tengo al doctor Rodolfo Lassi, él es el autor principal del reporte y ha sido una de las figuras más relevantes en la política ambiental, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Él es doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la UAM, es maestro por el MIT y fue discípulo del Premio Nobel de Química Mario Molina. Fue subsecretario de Planeación en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, negociador principal del Acuerdo de París por parte de México, fue también director de Medio Ambiente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, enviado especial de Naciones Unidas para Asuntos Climáticos. Y hoy, además de todo esto que les estoy diciendo, pues colabora activamente como consejero en sustentabilidad en esta casa de estudios. Un fuerte aplauso, por favor. Y a mi lado derecho tengo al maestro Rodrigo Muñoz, él es coautor del informe, es parte de una nueva generación de científicos comprometidos, es ingeniero civil y es maestro en Ciencias de la Tierra por la UNAM, actualmente realiza su doctorado en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la misma universidad, ha sido consultor para la UNESCO, el Senado de la República, actualmente se encuentra trabajando en el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Él se encuentra modelando para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y para la Semarnat todo lo que son las rutas de descarbonización de la economía mexicana para la actualización de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas de México en el Acuerdo de París. Además, es docente universitario, es emprendedor en energía solar y trabaja desde una perspectiva profundamente social y todo intergeneracional. Ambos autores, el doctor Rodolfo Lassi y el maestro Rodrigo Muñoz, han contribuido con este informe a construir no nada más un reporte técnico, sino también una propuesta ética y política para repensar el rumbo del mundo ante la crisis climática. Y antes de continuar, un fuerte aplauso al maestro Rodrigo, por favor. Que ya lo había dicho al principio, pero lo recalco, es candidata a doctor y es candidata a doctor por la UNAM, entonces pues no es una cosa sencilla, lo que está haciendo es lo que definirá justo cuáles van a ser nuestros objetivos climáticos a la luz de que como México al 2050 estamos comprometidos con la neutralidad de carbono, entonces es una gran contribución la que está haciendo el maestro Rodrigo, candidato a doctor. Y antes de cederles la palabra, vamos a compartirles un breve video preparado por la UNESCO y la Fundación La Caixa, que introduce los temas centrales del informe titulado ¿Quién asume los costos? Abordando las desigualdades derivadas del cambio climático y la gestión del cambio y la gestión climática. Adelante, por favor. Es un honor para la UNESCO participar en esta edición de la Feria Internacional del Libro organizada por el Instituto Politécnico Nacional. Lamento no poder hacerlo de manera presencial. Nos enorgullece presentar los resultados del informe titulado ¿Quién asume los costos? Abordando las desigualdades derivadas del cambio climático y de la acción climática. Este fue elaborado por el Programa Gestión de las Transformaciones Sociales, o MORS, por sus siglas en inglés, del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, en colaboración con la Fundación La Caixa de España. Esta investigación es parte de un esfuerzo conjunto de análisis científico para enfrentar grandes transformaciones sociales, como es el cambio climático, y también para el desarrollo de propuestas de política pública que estén basadas en evidencia y que permitan avanzar hacia mejores resultados desde la óptica social. El doctor Rodolfo Lassi, distinguido experto mexicano en temas ambientales, es el autor principal del estudio y trabajó estrechamente con UNESCO en su elaboración. Quien asume los costos examina tanto el cambio climático como las políticas diseñadas para enfrentarlo, haciendo énfasis en el impacto social. El mensaje es claro. Una transición justa no es solo una cuestión de reducir emisiones, sino de proteger a las personas, cerrar brechas sociales y fomentar un desarrollo social tranquilo. Este no es solamente un reporte académico, es una herramienta para la acción. Se muestra, por ejemplo, que actualmente 3.600 millones de personas, que es casi la mitad de la población mundial, vive en regiones altamente expuestas a los impactos climáticos y si no actuamos con urgencia y justicia, hasta 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas para el 2050. Pero más allá de las cifras,
El informe nos advierte que las políticas climáticas mal diseñadas o que no incorporan elementos sociales pueden generar tensiones, profundizar las desigualdades y socavar el apoyo social que es necesario para la acción climática. Hay múltiples ejemplos de diversos países del mundo que nos recuerdan y nos muestran cómo ignorar las desigualdades puede tener consecuencias sociales profundas e incluso paralizar las medidas que necesitamos poner con urgencia, como son aquellas de la climática. El cambio climático no es una amenaza futura, ya lo estamos viviendo. Olas de calor, incendios, inundaciones, sequías, huracanes y más que afectan medios de subsistencia, afectan vidas en México y en el mundo entero. Incluso en París, la sede de la UNESCO, esta semana alcanzamos los 40 grados, algo muy inusual. Frente a este escenario, el trabajo de la UNESCO, a través del programa MOST, busca cerrar la brecha entre la investigación y la política pública. Instancias como esta Feria del Libro muestran un compromiso ejemplar con la difusión del conocimiento, la cultura y la información, y son de suma importancia. Agradezco mucho al Politécnico Nacional por abrir este espacio para el diálogo y deseo que esta presentación inspire una discusión fructífera y comprometida. Muchas gracias. Pues sin más, les dejo al doctor Rodolfo Lassi. Adelante. Bien, pues muchísimas gracias a la maestra Mildred Castro, que es la coordinadora politécnica de sustentabilidad, y al Politécnico por efectivamente abrirnos este espacio, poder hacer la presentación, dar a conocer en México este informe. Está en inglés y en español ya. Ahorita traje la versión en inglés impresa, pero en realidad ya lo pueden bajar con el código QR que está enfrente ahí en el pendón del evento. Pueden bajar la versión también en español. Y si no estuviera, bueno, después la vamos a poner en la página de internet de la Coordinación Politécnica de Sustentabilidad para que cualquiera lo pueda bajar. Bien, me voy a parar para hacer la presentación. No sé si pudieran poner la presentación ya, por favor. Espero no enredarme aquí en los cables. Perdón. Bien, este trabajo, como bien ya lo explicó Gustavo Merino, que es el director de políticas sociales en materia de lo que es la misión de la UNESCO, ¿no? La educación, la investigación, la cultura, ¿sí? Tiene que ver mucho con lo que la sociedad está sufriendo en cuanto al cambio climático, pero también, él lo dijo muy brevemente y yo lo voy a ahondar más, por las políticas climáticas. Sí, déjenme ver si puedo pasar aquí. Perfecto. Entonces, el documento está dividido básicamente en dos partes, o sea, cuáles son los aspectos diferenciados del cambio climático en las distintas regiones del mundo. El reporte es un reporte global, no es para México. Es un reporte a nivel mundial y a lo mejor vamos a tener el privilegio de que Rodrigo nos dé algunos datos de México con respecto a este reporte, cosas que no se muestran con detalle, pues porque no es un reporte que puntualice en un país en específico, sino es un reporte de características globales. Y después tenemos impactos distributivos de políticas climáticas, porque muchas veces las cuestiones que parecen muy sencillas y muy obvias, como por ejemplo tener un auto eléctrico, pues tiene una implicación socioeconómica muy alta, ¿no? Y ahorita lo voy a comentar con otros ejemplos, pero también volviendo al caso de los autos eléctricos, ¿no? Lo que es cierto es que estamos viviendo una nueva normalidad. El día de hoy también se dio a conocer que la Corte Internacional de Derechos Humanos en Iberoamérica señalaba que es necesario considerar el cambio climático y los riesgos que esto implica para la sociedad como un asunto de emergencia y que tenemos nosotros ya una nueva realidad que hace que tengamos que establecer un nuevo derecho climático, ¿no? Entonces, yo en otras ocasiones he comentado que un derecho climático, tal vez el primer derecho climático que tenemos todos los que habitamos en el planeta, es saber si vamos a morir dentro de 15 minutos por un evento meteorológico extremo. Eso fue lo que pasó en Acapulco, eso fue lo que les pasó en Andalucía,
en España recientemente, y eso es lo que le está pasando a muchos habitantes del planeta por inundaciones repentinas, por incendios que arrasan sus casas en cuestión de minutos. No sé si recuerdan el fenómeno de los incendios de la ciudad de Los Ángeles. O sea, no pudieron ni siquiera huir del fraccionamiento en donde estaban y la gente falleció de esa forma. Entonces, tener esta nueva normalidad en donde el primer rasgo, que eso lo habían predicho los científicos en los años 90, del cambio climático es la variación extrema del clima, ¿no? Porque hemos cambiado, pues en pocas palabras, el balance térmico del planeta. Entonces hay energía acumulada en los océanos la liberan, porque el océano es particularmente el regulador del clima en el planeta. Los océanos la liberan de una forma en que nosotros no podemos predecir. Ustedes saben que hay por cada grado adicional en el océano un incremento en la velocidad de los vientos huracanados del 25%. Y ese incremento, pues es, digamos, una diferencia entre un viento de 100 kilómetros por hora a uno de 125 kilómetros por hora, o uno de 200 kilómetros por hora, ¿no?, a 250, es catastrófico. En las olas de calor es lo mismo, no sé, ahorita comentó Gustavo Merino que en París alcanzaba un grado, cerca de 43 grados centígrados, pero hace, no sé, menos de una semana fue la tormenta, o sea, la lluvia más extrema que en la historia de París se hubiera sufrido, más fue una tormenta eléctrica. Entonces hay condiciones extremas que pueden variar en cuestión de días, y eso es la nueva normalidad. Las anomalías se están volviendo una nueva normalidad, y esto causa evidentemente que los mercados reaccionen, ¿no? Por ejemplo, después del huracán número 5, el último huracán categoría 5 que azotó Miami, cambiaron todas las reglas constructivas en la ciudad de Miami y se impusieron de manera obligatoria los seguros para las casas, ¿sí? Esto fue el siglo pasado. Si ustedes viajan a la ciudad de Miami, pues se van a dar cuenta que las construcciones son completamente distintas, no obstante que están a la orilla del mar, como Acapulco, ¿sí? Y todas las vidrierías, los edificios que tienen vidrios, son vidrios de alto impacto, están reforzadas, las casas tienen protección en todas las ventanas, las puertas, etc. ¿Qué pasó después del huracán de Acapulco? Nada. Volvieron a reconstruir exactamente con los mismos vidrios, no están sacándose seguros para las construcciones ni seguros de vida, y los sistemas de alerta temprana tampoco cambiaron. Eso tiene que ser modificado. Después de un trauma de esa magnitud, tiene que haber una modificación en la forma en que nosotros nos organizamos, y como dice ahora el doctor Suzuki, que ya lo referenció la maestra Mildred Castro, pues esto hay que hacerlo de manera urgente, porque no vamos a revertir ya, si se llega a cumplir el Acuerdo de París, el problema de cambio climático con los niveles de concentración de gases de efecto invernadero que tenemos. Lo que es necesario hacer es adaptarnos a esta nueva normalidad. Bien, voy a avanzar mucho más rápido, pero estas dos primeras láminas son las más importantes desde el punto de vista conceptual, porque nosotros, digamos, somos parte de la población privilegiada del planeta, tenemos información, pertenecemos, digamos, a un sector de la sociedad que está educada, tenemos, digamos, también pues una casa que nos protege de eventualidades climáticas, pero no todo el mundo está así. Hay cientos, sino que miles de millones de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que son pobres, y muchos de ellos están en la línea de la pobreza extrema. Es el caso, por ejemplo, de los indígenas mexicanos en Chiapas, ¿no? Entonces, con un fenómeno hidrometeorológico extremo, que puede ser una inundación, una ola de calor donde se pierdan las cosechas, entonces ellos literalmente se vuelven pues pobres de manera definitiva, y para salir de la pobreza extrema van a tardar 1 o 2 generaciones, e inclusive esa pobreza extrema los puede obligar a migrar.
y los puede obligar a migrar no solamente por razones, vamos a decir, de subsistencia o económicas, sino porque se desata la violencia. Muchos pobladores de Acapulco, pues de repente dijeron, bueno, en realidad yo no soy de aquí de Acapulco, porque yo venía a Acapulco a trabajar, no hay trabajo, me regreso a Coyuca de Benítez, que es mi pueblo, ¿no? Esta es una historia real, no es una historia inventada, ni ficticia tampoco. Se regresan a Coyuca de Benítez, y Coyuca de Benítez está en manos del crimen organizado, y son asesinados, ¿no? Entonces deciden entonces migrar a Estados Unidos, se van a la frontera y ya no los dejan pasar y son víctimas de tratantes de personas, los apresan en Estados Unidos y luego los regresan. Entonces se vuelve una tragedia humana. ¿Qué otras tragedias humanitarias han ocurrido por razones climáticas? La de los Tutsis, aquellas matanzas que hubo en África, o precisamente la migración de grandes contingentes humanos en Siria e Irán, que después provocaron esta migración de Medio Oriente hacia Europa y todo lo que ahora sabemos que es una crisis de carácter religioso-política que ha generado guerras, y esas guerras ya no las interpretamos como una consecuencia del cambio climático, sino las interpretamos como malas decisiones políticas y de desarrollo económico en los países de donde provienen los migrantes de Medio Oriente. Y eso pues hace que perdamos la óptica de los fenómenos climáticos que estamos viendo. Entonces, UNESCO nos pidió que hiciéramos un reporte sobre estas circunstancias, porque también nos estábamos dando cuenta que algunas medidas, por ejemplo, de cambio climático, pues exacerbaban la pobreza o inclusive creaban condiciones económicas muy complejas para ser superadas, ¿no? Por ejemplo, incrementaban la deuda pública, ¿no? En países. Entonces, lo primero que hicimos fue un índice de exposición al cambio climático. Rodrigo es uno de los autores fundamentales de este índice. Lo fuimos construyendo en función precisamente de esta idea de que va a haber un futuro climático que más o menos es predecible si seguimos en la misma tendencia. Hay muchas proyecciones. Rodrigo nos va a comentar un poquito sobre los futuros climáticos. Todo va a ser muy breve ahora porque van a poder después ver los detalles en el reporte, inclusive detalles metodológicos, ¿sí? Y la parte científica que fundamenta todo el trabajo que hicimos. Pero la exposición a los futuros climáticos al año 2050 fue el objetivo del reporte. Entonces nosotros estamos tratando de visualizar con el reporte qué es lo que le va a pasar a las personas que van a estar más expuestas en función del desarrollo económico que tendencialmente están teniendo. Entonces, creamos un índice de vulnerabilidad social y con ese índice de vulnerabilidad social nosotros tratamos de encontrar cifras, ¿no? Cifras que tuvieran que ver con la primera manifestación del cambio climático, que son los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, bueno, ¿qué le pasaría en el futuro a las personas que son pobres, que van a seguir siendo pobres, pero que además de enfrentar la pobreza se van a enfrentar a estos fenómenos que están listados en este mapa, ¿no? Y bueno, pues encontramos que va a haber 239 millones de personas que simple y sencillamente no la van a hacer. O sea, se van a sumergir en la pobreza extrema. 239 millones de personas, pues dicen, bueno, pues si somos algo así como 7,000 millones o vamos a hacer 7,000 millones, pues no es tanto. Bueno, es 2 veces la población de México. O sea, imagínense que la totalidad de México multiplicado por 2, en el futuro, o sea, de aquí al 2050, ¿qué edad vas a tener en el 2050 tú? ¿Tú? ¿Cualquiera de los dos? Sí, porque están muy jovencitos. 50, ¿no? Vas a estar tomando decisiones en donde estés trabajando, ya sea en una empresa, en el gobierno o en tu casa. Vas a tener que tomar la decisión de si te quedas a soportar los fenómenos climáticos como están o migras a un lugar que no tenga tantos problemas climáticos o problemas económicos o pobreza o violencia, ¿sí? Porque no se atendieron tus necesidades. Esa es la verdad, ¿no?
Yo en el 2050 pues tengo una agenda ya muy bien programada, ¿sí? Afortunadamente la ecología me lo permite, ¿sí? Y yo no me voy a preocupar, pero los que se tienen que preocupar son los chavos que están aquí, porque son los que van a sufrir ese futuro que nosotros estamos con mucha claridad visualizando. Con mucha claridad porque tenemos datos. Yo creo que también Rodrigo puede hablar de dónde surgen todos estos modelos, ¿no? Hay algo que en particular nos preocupa cuando se presentan condiciones extremas en comunidades que son vulnerables, porque normalmente en esas comunidades que son vulnerables porque su condición socioeconómica es muy baja, ¿no? Los hombres han migrado a las ciudades o a otros países para pues tener mejores ingresos económicos, y son las mujeres quienes están a cargo de las familias. Entonces se presenta una inundación, por ejemplo en Tabasco. Este es también un caso real, está documentado en el libro. Ese lo metimos al libro porque es algo que es muy conocido en México, pero muy poco tratado desde el punto de vista que ahorita les voy a comentar. Son las mujeres quienes están a cargo de la familia. Llega una inundación en la llanura costera de Veracruz o Tabasco, y entonces les dice la autoridad, ya sea el gobierno federal, el estatal o inclusive el municipal, desalojen, ¿sí? Entonces, ¿cómo desaloja una mujer a sus hijos, a sus ancianos, que puede ser su mamá, ¿no? Pero además a las gallinas, a lo que es su sustento, ¿no? Los animales de corral que tienen en todas las casas rurales de las llanuras costeras de inundación en Veracruz y en Tabasco? ¿Cómo desalojan? No hay forma de desalojar. Entonces, o se enfrentan a la muerte inmediata por inundación, porque además no saben nadar, ¿sí? Entonces las mujeres se vuelven altamente vulnerables. Y si llegasen a organizarse y migran, porque no tienen otra condición, van a migrar solas, sin protección, vamos a decir, masculina. No es que sea fundamental la protección masculina, hay mujeres que son más bravas que nosotros, ¿no? No sé el caso de Rodrigo, pero hay mujeres que son mucho más bravas que yo. Y esas condiciones son de altísima vulnerabilidad. Piensen ustedes en las mujeres musulmanas que migraron de Irán, de Siria, de Irak hacia Europa. Cuando la mujer en esas culturas pues es muy, muy inferior en el estatus social y de estructuras de mando en sociedades evidentemente machistas. Entonces sí es un problema muy grave la migración de las mujeres. Entonces es un contingente vulnerable dentro de las comunidades vulnerables. Entonces estimamos nosotros que hay 1.400 millones de mujeres en grupos etarios vulnerables que serán directamente afectadas por estas condiciones. Entonces es un tema importante para la UNESCO, porque ustedes saben que mucho del apoyo a las mujeres migrantes también proviene de UNESCO. Y después hablemos un poquito de estos futuros climáticos que están en nuestro imaginario colectivo y que son los que nos dan cierta esperanza de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Las energías renovables. ¿Qué significa para México migrar hacia autos eléctricos, tener paneles solares en nuestras casas, calentadores de agua en nuestras casas, en las azoteas, o tener plantas de generación eólicas, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en el norte de México, en las zonas costeras, etcétera? ¿Qué significa desde el punto de vista económico? Significa que tenemos que endeudarnos. Ese es el primer problema que estamos enfrentando, porque todas las patentes de toda esa tecnología no nos pertenecen. No fueron las empresas mexicanas quienes desarrollaron los paneles solares. Son empresas alemanas que después migraron a China, y ahora China es el principal productor de paneles solares. Los tubos evacuados también es una invención alemana. Los generadores eólicos, una invención danesa, ¿no? Entonces, cuando nosotros instalamos cualquiera de todos esos dispositivos, ya no hablé del carro de Elon Musk, ¿no? Pero bueno, pues el carro Tesla, por ejemplo, pues es una inversión de un norte, bueno, quién sabe qué sea, ¿verdad? No sabemos qué es ese personaje. Pero lo que sí es cierto es que todas las empresas automotrices tienen autos eléctricos y no son las regalías que esos autos, esos paneles, esos generadores eólicos generan de México. Nosotros tenemos que pagar por esa tecnología, ¿sí? Entonces,
También lo que sí tenemos son empresas de petróleo o plantas de CFE que consumen combustibles fósiles, cuyas tecnologías tampoco poseemos nosotros, quienes van a tener que cerrar para tener un futuro más sustentable. Y eso causa impactos de carácter laboral. Entonces, además de endeudarnos, es posible que perdamos el empleo y entonces no tengamos los ingresos para pagar ese endeudamiento y entremos en un círculo vicioso que literalmente deprime la economía y los futuros económicos del planeta. Entonces desarrollamos un índice de vulnerabilidad laboral y detectamos que va a haber 765 millones de personas que vivirán y trabajarán en países e industrias expuestos a extremos climáticos. Por ejemplo, no es lo mismo cosechar jitomate o fresas en el Bajío o jitomate en Sinaloa o en Sonora a 40 grados que por ejemplo, yo nací en Sonora, a 42 grados centígrados era la temperatura más alta, ahora son 51, 52, 53 los registros pico en el verano cuando son las épocas de cosecha. Entonces ahí no hay posibilidades de trabajo, tienes que migrar o qué es lo que va a pasar. Pero si además tienes estas condiciones laborales que yo dije, económicas del país, pues entonces sí, tus alternativas ya no son muchas, ¿no? Ya no tienes ingresos como para tener aires acondicionados, que también los aires acondicionados no son tecnología mexicana. Entonces tienes problemas, ¿no? Lo que sí es mexicano son la arquitectura sustentable, la arquitectura armónica, los ecosistemas, eso sí es mexicano, eso puede mejorar. Un tema que tocamos, y este va a ser, digamos, la última nota del reporte desde el punto de vista tecnológico, es la inteligencia artificial. Muchos también tenemos el sueño que la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a abaratar, digamos, costos, pero también a disminuir nuestra huella de carbono en el planeta. Y es cierto, pero tiene ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, se consume mucha energía, se consume mucha agua para poder enfriar los lugares en donde están estos clústeres de cómputo, donde se almacenan, procesan y transmiten los datos, ¿sí? O si no, la electricidad requiere, cuando es generada por combustibles fósiles, de enfriamiento, inclusive hasta cuando es generada por energía nuclear, requiere de enfriamiento. Entonces, eso es consumo de agua. Y hay concentración e inequidad en la riqueza que genera la inteligencia artificial. Entonces, para poder realmente hacer de la inteligencia artificial una alternativa sustentable, debemos de superar estos problemas y magnificar la reducción de cargas de trabajo, de transporte, el incremento de la eficiencia y la gestión climática. Bien, lo importante es que no dejemos a nadie atrás en todos estos nuevos planteamientos de desarrollo sustentable, y ese es tal vez el mayor compromiso que tienen nuestras naciones, los que firmaron el Acuerdo de París, los que firmaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son estos 17 en colorcitos que yo traigo aquí, que muchos funcionarios de Naciones Unidas también los traen, ¿no? Pero eso es muy difícil de lograr, porque que no dejemos a nadie atrás no es, digamos, hacerlo dándole dinero o de repente empleo, sino es involucrándolo de manera inclusive, o decimos nosotros ahora, en las futuras gobernanzas climáticas. Eso es lo fundamental, porque yo estoy seguro que los jóvenes que están aquí van a querer tomar decisiones con respecto a qué hacer con nuestro territorio nacional, qué hacer con nuestro futuro o con su futuro, en virtud de que pues de eso depende los sueños que ustedes tengan, la realización de los sueños que ustedes tengan y también de su nivel de vida, su calidad de vida, ¿no? Tenemos varias conclusiones y recomendaciones de política, pero no las voy a mencionar todas, evidentemente. Tampoco voy a hacer un recuento de ellas. Solamente voy a decir que es necesario, priorizar ya la adaptación y ser resilientes al cambio climático. Independientemente que bajemos o no las emisiones, ya nos tenemos que adaptar. Tenemos que ser resilientes. Resilientes quiere decir que tengamos la capacidad de recuperarnos después de, por ejemplo, lo que pasó en Acapulco, ¿no? Tenemos que abordar los impactos del cambio climático de una forma distinta
pero básicamente tenemos que tener en todas las medidas climáticas, medidas compensatorias a aquellos grupos que no se puedan adaptar o que no puedan adaptar la tecnología, ¿sí? Pensemos en los autos eléctricos. Pues va a haber muchos que no puedan comprar un auto eléctrico. Entonces, ¿cómo se van a transportar? ¿Con su carcachita que contamina mucho? Pues la idea es que no. Entonces hay que hacer una transferencia económica para que todos más o menos salgamos de la crisis de transportación sin contaminar o deteriorar el medio ambiente. Hay parte de nuestro patrimonio y de nuestros recursos naturales en juego. Por ejemplo, muchas áreas naturales protegidas van a desaparecer si continúan las tendencias de cambio climático. Es el caso de los petenes, o es el caso de las selvas que están en las zonas costeras más bajas de México, la península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, parte de Tamaulipas. ¿Qué va a suceder con eso que son nuestros recursos naturales? ¿Cómo los administramos para que no se pierda esa riqueza y diversidad genética? Esa es parte de la ecuación que tenemos que resolver en el corto plazo. Y creo que me fui para atrás. Tenemos que hacer una aplicación masiva de las tecnologías de bajo carbono o nulas en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y eso no está ocurriendo. La última gran transformación tecnológica en nuestras vidas fueron los teléfonos celulares. Pero así como ahora todos usamos teléfonos celulares, y me refiero a todos, ¿no? Inclusive hasta los más pobres, así hasta los más pobres tienen que utilizar energías renovables y tienen que dejar una huella de carbono muy pequeñita que tenemos después que compensar con otras cuestiones. Entonces yo con esto termino y les agradezco mucho que hayan estado por aquí y espero que puedan bajar el documento y leerlo en inglés o en español como ustedes quieran. Muchas gracias.